Hola, hola, soy Abel Aciar, cantante y vocal coach, y hoy voy a hablarte sobre si se puede o no ampliar tu registro vocal. Me voy a meter en este tema y espero que no me salten un montón de comentarios en contra, porque es un tema bastante controversial, ya que por un lado tenemos los profesores que dicen que sí se puede ampliar y por otro lado tenemos los profesores que dicen que no se puede ampliar tu registro vocal. Y te digo que los dos tienen razón. En este video te voy a tratar de explicar el por qué y tratar de la manera más clara posible el por qué estas dos cosas pueden estar pasando a la vez. Entonces, primero vamos a hablar sobre tus agudos. Después vamos a hablar sobre los graves, que son dos cosas diferentes. Primero, ¿por qué no podemos ampliar nuestro registro? Nuestro registro es la cantidad de notas que podemos hacer desde los más graves hasta los más agudos. Algunos consideran que nuestro registro es solo el de pecho. Y ahí es cuando los profes te dicen que no puedes ampliar tu registro de pecho porque no es saludable. Y eso es verdad. No se puede ampliar, se puede ampliar solamente con un par de ejercicios y muy poquito, ya que ampliar tu registro de pecho, exigirlo hacia arriba, resulta dañino. Entonces, ¿por qué otros profes dicen que es verdad que se puede ampliar el registro, tu registro? Y es que existen técnicas que hacen parecer nuestro segundo registro, o sea, nuestra voz de cabeza, hace parecer nuestra voz de pecho. Entonces hay un trabajo en el que conectamos nuestros dos registros y hace parecer como que tenemos un solo registro muy amplio, ¿sí? Entonces como que tenemos una voz de pecho, conectamos, hacemos voz mixta o hacemos un twang, un belting, que es una voz mixta. Entonces hace parecer al común de la gente que tenemos una ampliación de nuestro registro de pecho, pero en realidad no es así. Suena como una voz de pecho, ¿sí? Pero en realidad no estaríamos ampliando nuestro registro. Entonces, sí, es verdad que se puede ampliar entre comillas tu registro, haciendo que tu registro de cabeza y tu registro de pecho se unan sin tener un quiebre en el puente, de manera que no se note, o sea, conectar esos dos registros de manera que no se note. Y es verdad también que no se puede ampliar el registro, ya que tu voz de pecho va a tener una cierta cantidad de notas y tu voz de cabeza una cierta cantidad de notas. Y otros me van a decir el por qué. Es mentira, ¿por qué? Porque tus agudos también se pueden ampliar. Sí, es verdad, también se puede ampliar tu registro de cabeza con la voz silbato. Pero eso es algo que no todos pueden acceder y es algo bastante complicado de acceder. No todos los cantantes, hay muchos cantantes profesionales que no alcanzan y no llegan a su voz silbato. Y ahí entra una parte que es tu capacidad fisiológica de lograrlo o no. Entonces, ahí vamos a entrar y me voy a ayudar con este instrumento, con el bajo, para explicarte cómo funciona esto de ampliar o no tu registro. Tus cuerdas vocales tienen una cierta longitud, que vamos a hacer la similitud con este instrumento, con un bajo. En este caso es un bajo. Tu cuerda vocal tiene dos formas de lograr notas altas. Una es estirando las cuerdas vocales y tensándolas, ¿sí? Juntando las cuerdas a través de los aritenoides y tensándola con los músculos tiroaritenoideos, ¿sí? Que son los que estiran la cuerda y lo que provoca que la cuerda aumente de tono, que en este caso vendrían a ser como las clavijas. Nosotros podemos hacer una nota y afinamos
y aumentamos la tensión o disminuimos la tensión a través de las clavijas. Esto vendría a ser la función de los músculos encargados de tensar las cuerdas vocales. ¿Qué pasa si nosotros queremos llegar a notas muy altas a través de nuestra voz de pecho? Y para eso me voy a ayudar con esto. Nuestras cuerdas vocales van a aumentar la tensión a medida que querramos acceder a notas altas. Es como si yo agarro una cuerda y quiero llegar con la cuerda más gruesa, que es la más grave, a una nota muy alta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es ajustar la clavija de manera que acceda a esa nota muy alta, pero tensando la cuerda vocal. Lo mismo pasa con nuestras cuerdas vocales. Si yo quiero acceder a una nota muy alta a través de mi voz de pecho, lo que voy a lograr es acceder a esa nota, pero a través de mucha tensión. Y eso es dañino. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos llegar a notas altas con esta cuerda sin lograr tensión? En el bajo existen los trastes. Y estos trastes lo que van a hacer es que podamos aumentar los tonos sin aumentar la tensión, y lo que hace es acortar la cuerda a través de estos trastes. Tocamos acá y lo que vibra es solamente esta parte de la longitud de la cuerda. Nuestra voz lo que hace es pasar a otro registro haciendo un sellado de la cuerda vocal, ¿sí? Así, y vibrando una cierta parte de la cuerda vocal, y de esa manera accedemos a nuestra voz de cabeza. Ahora, ese sellado que nosotros hacemos así con la cuerda vocal, debe ser un sellado suave. Porque si nosotros tensamos demasiado la cuerda vocal a medida que vamos subiendo la nota, y va a llegar un punto de tensión en la cuerda vocal que va a hacer que se selle de repente la cuerda vocal y salte a tu voz de cabeza, pero de una manera deliberada y sin control. Es el famoso quiebre, ese... Entonces, la idea de pasar de un registro a otro debe hacerse de una manera paulatina. O sea, que antes de llegar a tener una tensión elevada en nuestra cuerda vocal, bajar la tensión, hacer el paso a nuestra voz de cabeza y ejercitar tu voz de cabeza para que suene como una voz de pecho, y de esa manera extendemos, entre comillas, nuestro registro vocal. Esa es la mentira verdad de aumentar nuestro registro. Entonces, resumiendo, ¿es verdad que aumentamos nuestro registro? Sí, es verdad, porque se puede hacer que nuestros dos registros, tanto nuestra voz de cabeza como nuestra voz de pecho, se unan de una manera suave y logremos poder cantar una canción que excede nuestro rango vocal de pecho y podamos acceder a notas para poder lograr cantar esa canción. Y es verdad que no podemos extender mucho nuestro rango de voz si queremos solamente extender nuestra voz de pecho o extender nuestra voz de cabeza. Bien, no hemos hablado sobre los graves. El tema de los graves es diferente y este es un no rotundo. Lo que se puede hacer con nuestros graves es hacer que tu sonido de tus graves suenen mejor de lo que suenan actualmente. Pero ¿qué es lo que no podemos hacer? Es extender nuestros graves. Muchos van a decir, pero yo extendí mi rango de los graves hacia 2 tonos para abajo. Sí, se puede extender 1, 2 tonos, pero en realidad lo que estás haciendo es que mejore tu sonido en graves. Y te voy a explicar el por qué no podés extender tu rango vocal hacia los graves. Vamos otra vez con
a usar esto. Imagínate que tu cuerda vocal tiene esta longitud, ¿sí? Lo único que puedes hacer es, para bajar los graves, es bajarlo con una clavija, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los trastes, para bajar la nota, tendrías que tener trastes hacia atrás y no los hay. Entonces lo único que te queda es bajar y aflojar la cuerda vocal lo más posible. Entonces ahí lo que tenemos es una limitación entre el aire que puede hacer vibrar la cuerda y la longitud natural de tu cuerda. Un ukelele no puede sonar nunca como un bajo, ¿sí? Pero un bajo puedo hacer que llegue a la nota de un ukelele. ¿Por qué? Porque puedo hacer que ese bajo llegue con la longitud de su cuerda a hacer que vibre con mucha tensión, sí, pero se puede lograr hacer que vibre a las notas de que llegue un ukelele, por ejemplo. Entonces, tenemos una limitación a la hora de los graves y está delimitada por la longitud de nuestra cuerda vocal. Bien, lo máximo que podemos hacer vibrar nuestra cuerda vocal es hasta el vocal fry, ¿sí? Que es esta nota así, que es el máximo cierre lento que puede hacer nuestra cuerda vocal. Para los graves no podemos extender más nuestro rango vocal. Espero que quede claro. Lo que podemos hacer es que se mejore nuestro sonido a través de nuestra resonancia, a través de herramientas que pueden hacer que nuestros graves brillen. Hacia arriba es otra la historia. Podemos extender nuestro registro con ciertas técnicas. Bien. Más aún, nuestras cuerdas vocales pueden acceder a lo que se llama voz silbato, que esa es una técnica bastante más elevada y complicada y difícil de acceder, pero todo se puede lograr. Bueno, espero que este video te haya servido. Si te gustó el contenido, le puedes dar un buen like, un buen comentario, compartirlo con tus amigos. No olvides suscribirte y te espero en el próximo video. Chau, chau. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, darle un buen like y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video y no te pierdas ninguno. Y si quieres que trate algún tema en particular, puedes dejarlo en los comentarios. Bueno, por ahora te dejo y hasta el próximo video. Chau, chau.